Estamos leyendo el libro de En pos de la santidad de Jerry Bridges. Solamente el que tiene un gran deseo de ser santo perseverará siempre en la tarea penosamente lenta y difícil de buscar la santidad. Son demasiados los fracasos, los hábitos de la naturaleza vieja y los ataques de Satanás son demasiado fuertes para que podamos perseverar, a menos que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros para crear el deseo de santidad. Yo les envié, creo que fue antier, una predicación que hablaba sobre Eclesiastés, que es de un pastor de Comunidad de Fe de Mérida. Y les invito a que lo escuchen los días que no tengamos pues el devocional grabado. Yo les voy a enviar ese estudio de Eclesiastés que estamos haciendo con él, muy bueno, pues que estoy haciendo con él porque eso ya está grabado, es muy bueno. Y ahorita en la mañana lo estaba escuchando y él decía que a veces creemos que cuando pecamos, entonces simplemente es confesar, ay sí, no, es que yo hice mal, no sé. Quien va todavía asiste a una iglesia católica, o quien va a una iglesia cristiana, o se lo confiesa a un hermano en la fe, o le dice a alguien yo cometí un error, y ya, no pasa nada. No hay que ir, orar por eso, leer la palabra de Dios y descubrir qué pasajes me están enseñando la necesidad de yo no caer en esa práctica o no incurrir, Señor, es incurrir en esa falta para que pueda el Señor hacer su obra en mí. Porque entonces ahí es cuando yo le demuestro al Señor que vivir en santidad no es algo que estoy haciendo en mis fuerzas, sino que estoy haciendo en las fuerzas del Señor. Que no proviene de mí porque yo soy muy hábil, muy tesa, muy capaz, sino que viene del Señor la fuerza, y por eso acudo a su palabra, y por eso acudo a la oración, y si es necesario el ayuno, acudo al ayuno, lo que sea necesario en Dios para que eso pierda fuerza en mí, ese poder que quiera tener el pecado en mí, Señor, o el pecado o mi concupiscencia, ¿cierto? Porque recuerden que nuestra concupiscencia está corrompida, nuestra carne, nuestro cuerpo. Entonces es necesario ir a la presencia del Señor en oración con la palabra para poder que el Señor haga un cambio en nosotros. Entonces cuando aquí dice que no es una tarea fácil y que muchas veces vamos a sentir como que es algo muy pesado, que tenemos muchos fracasos en medio de este camino, es porque lo hacemos en nuestras fuerzas y no acudimos como deberíamos a la presencia del Señor para que nos ayude. El Espíritu Santo crea este deseo. Él pone el querer como el hacer. No solamente demostrándonos nuestros pecados, nuestros pecados, sino también mostrándonos en el nivel moral establecido por Dios. Esto lo hace por medio de las Escrituras. Al ir leyendo y estudiando las Escrituras o al oír la exposición de las mismas, nos cautiva la belleza moral del nivel de santidad de Dios. Aun cuando ese nivel pueda parecernos inalcanzable, reconocemos aquello que es santo, justo y bueno, como dice Romanos 7:12. Y respondemos positivamente. Aun cuando fracasamos con tanta frecuencia, en nuestro ser interior nos deleitamos en la ley de Dios. Es solo a través del conocimiento de Dios que nosotros descubrimos lo importante que es para Él la santidad. Y solo podemos conocer al Señor a través de su palabra, a través de la comunión con Él. Yo te invito a comer y te invito a comer comida china. Y resulta que le sale rica. Y resulta que no te gusta. Yo no lo voy a descubrir si no hablo contigo. Ve, a ti, ¿qué comida te gusta? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál es tu plato favorito? No puedo saberlo si yo no paso un tiempo contigo, si llevamos 20 años sin vernos y te digo, vamos a encontrarnos en tal lugar y allá te invito a comer. Yo no voy a saber si no paso tiempo contigo. Exactamente igual es con el Señor, si no pasamos tiempo con Él y pasamos tiempo con Él a través de su palabra y a través de la oración. Y ahí es cuando descubrimos qué es lo que a lo que el Señor le llama pecado, a lo que el Señor dice, yo aborrezco. Yo creo que muchas personas están en un error doctrinal por la falta de la lectura de la palabra. Yo hace unos días me encontré con una amiga y yo le hablaba de pasajes para personas cristianas, para quienes asistimos a una iglesia o leemos frecuentemente la palabra, muy, muy conocidos, y como que uno asumiera, porque pues igual ella asiste a una iglesia, ya no es cristiana, ella asiste a otro lugar. Y yo decía, pues es normal que les hayan leído esto o ella lo haya leído. El problema es que se centran en algunos, no sé, evangelios, por ejemplo, y de ahí no salimos. Se centran en algunos principios y nosotros no podemos aislar la palabra de Dios. Ay, yo solo leo salmos, yo solo leo los evangelios. ¿Y qué hay del resto? Porque si el Señor los dejó ahí es para que nosotros nos apropiemos de todo el libro. No es como la torta y yo solo me como la crema, no, me como toda la torta, no me puedo comer solo la cereza del pastel, me tengo que comer todo, porque hace parte de él. He aquí entonces es otra distinción que tenemos que hacer entre lo que hace Dios y lo que debemos hacer nosotros. Si el Espíritu Santo usa las Escrituras para hacernos ver nuestra necesidad y estimularnos a la santidad, no deriva de ello que debemos acudir a la palabra de Dios en forma constante.
Entonces quiero que pienses. Hoy estamos leyendo un libro, hay pasajes de la Biblia aquí incluidos, pero ¿qué tiempo sacas tú para tu devocional? ¿Qué tiempo sacas tú para leer la palabra de Dios? Pido consejo, ven, yo cómo puedo leer la Biblia. Yo soy nueva, no entiendo, entonces quiero aprender. Pero ¿cuánto tiempo pasas tú en la presencia del Señor leyendo la palabra? En el estudio de la palabra, ¿cuánto tiempo pasamos? ¿Cuánto tiempo escuchamos predicaciones? Lo que les envío, o tú misma buscar. Sí, ay, Jersey me envió un video de este pastor, debe ser que ese pastor es de buena doctrina. Yo no les voy a enviar predicaciones de hombres que no tengan una buena doctrina. Entonces, ay, voy a buscar, voy a entrar al canal de este varón y voy a buscar qué predicaciones tiene y voy a escuchar. ¿Cuánto tiempo pasamos buscando la voz del Señor? O buscando el consejo de los hombres. Porque a veces nosotros preguntamos a otras personas para ellos qué es bueno y qué es malo. ¿Vos te parece que estaría mal si yo hiciera esto? Esa persona te va a hablar desde su experiencia, desde su percepción, desde su conocimiento, y no desde la palabra de Dios, a menos que sea alguien que busque al Señor. Pero el consejo está aquí. Aquí está, en la palabra de Dios está el consejo completo. No le falta ni le sobra absolutamente nada. Y para cada rol de la vida, para cada área de la vida está el consejo del Señor. Entonces yo te invito a que saques tiempos con el Señor, a que saques espacios donde tú te metas con el Señor a orar, a leer la palabra, a aprender de Él, porque no podemos conformarnos con esto. Esto, mira, yo pienso que esto es como un abrebocas. Así, cuando tú vas a un restaurante y te dan unos 3 nachos con un poquito de guacamole. Pero el plato fuerte está en la intimidad. Aquí el Señor nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos alienta. Pero el Señor te va a revelar muchas cosas acerca de su propósito en tu vida, en la intimidad. Hay cosas que solo tú con tu esposo, con tu pareja, viven solo en la intimidad. Solos, tú y él. O tú y ella. Así es con el Señor. Solos él y yo. Que no se puede vivir en otro lugar, en otro espacio, con otra persona. Porque somos él y yo. ¿Acaso no deberíamos acudir a la palabra, ya sea para oír la predicación de la misma o con el fin de estudiarla por nuestra cuenta? Con la oración de que el Espíritu Santo examine nuestro corazón en busca de cualquier pecado que pudiera abrigar. Eso dice Salmo 139, 23, 24. Pues a eso hace referencia ese salmo. Una vez que el Espíritu Santo nos ha hecho ver nuestra necesidad y creado dentro de nosotros un deseo de santidad, queda algo más que tiene que hacer ese mismo Espíritu. Tiene que darnos la fuerza espiritual necesaria para vivir una vida santa. Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Andar o vivir en el Espíritu significa vivir tanto en obediencia al Espíritu Santo como en dependencia a Él. Hay un equilibrio, por consiguiente, entre nuestra voluntad expresada por la obediencia y nuestra fe expresada por la dependencia. Miren, el predicador que les envié este fin de semana de Comunidad de Fe, él decía, hay muchos misterios y la gente siempre quisiera entenderlo todo para poder avanzar. Ay, pero es que yo quisiera entender todo para poder seguir al Señor. Y él decía, siempre el Señor va a dejar el misterio. ¿Sabes por qué? Porque el misterio lleva como prerequisito la fe. Y el Señor dice que debemos caminar por fe y no por vista. Por eso siempre vamos a tener áreas en nuestra vida, situaciones, cosas que vamos a decir, pues que yo no entiendo, ¿por qué fue que me pasó esto? Porque el Señor quiere que andemos por esa fe, que no necesitemos todas las respuestas para seguirlo. Miren, Mateo era un publicano. En el tiempo del Señor Jesús, Mateo fue el apóstol, ¿cierto? San Mateo. Ya resulta que Mateo fue publicano y el Señor lo llama. Un día lo veo por allá cobrando impuestos y le dice, Mateo, ven, sigue. Mateo no le dijo, no, pero venga, espera. Es que yo tengo un nivel de vida, no es como todos los judíos, pobres y arrastrados. Yo tengo un nivel de vida alto, porque es que yo soy recaudador de impuestos. Entonces a mí me va súper bien. Venga, explíqueme. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Yo qué cargo voy a ocupar en el ministerio? ¿Cuánto me voy a ganar? Dice el pastor Chuy estos días en una predicación que iban a abrir una obra y que él sintió que bueno este hermano pudiera dirigir la obra, ocuparse de la obra, atender la obra, porque era un hombre que enseñaba muy bien y veía pues como muchas aptitudes en el hombre para ministrar en la obra, que fuera el pastor de esa iglesia. Cuando lo llama y le dice, mira, es que hay esta congregación, vamos a abrir esta congregación, y dice, no, excelente, pero entonces yo necesito que me den casa, que me den carro, ¿y cuánto me van a pagar? El pastor le dijo, no, olvida la propuesta que te acabo de hacer, olvídala. Es que tú no vas a trabajar para mí, ni para casa de oración. Tú vas a trabajar para Dios. ¿Cómo así que me den carro, que me den casa? ¿Y cuánto me van a pagar? Así no es.
Señor nos llama a vivir por fe. Es un paso a la vez, es un paso de obediencia a la vez, es un acto de confianza a la vez. Es algo que hacemos y con eso que hacemos le demostramos, ¿sabes qué? Confío en vos. Pero no así que de a poquito, no, por completo confío en vos, Señor. Confío en ti a ojos cerrados, ciegamente confío en ti. Te creo que estás conmigo, que me estás respaldando. Es eso lo que quiere el Señor. Entonces, muchas veces nosotros esperamos primero la respuesta de Dios para poder obedecer. No, así no es. El Señor nos va dando luz. En la medida que vamos caminando nos va dando luz. ¿Por qué? Porque esa es la dependencia, esa es la fe. Ahí está nuestra confianza en el Señor. Nadie puede vencer la corrupción de su corazón si no media la fortaleza para ello, dada por el Espíritu de Dios. Pedro dijo que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, en 2 de Pedro 1:4. Mediante la participación de la naturaleza divina podemos escapar a la corrupción. Y dicha participación ocurre mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cómo escapamos a la corrupción? Cuando nos vemos en medio de la tentación y hacemos la elección por nuestro Señor. Hacemos la elección por lo correcto, por lo bueno, por lo honesto, por lo puro. Ahí nos decidimos por el Señor. Y lo hacemos ¿por qué? Porque su Espíritu Santo habita en nosotros. Porque nos redarguye, porque nos convence. Expresamos la dependencia del Espíritu Santo para vivir la vida santa de dos formas. La primera es a través de la aceptación humilde y consecuente de las Escrituras. Yo un día escuché un predicador, creo que fue el pastor Chuy, decía, si tú crees el primer pasaje de la Biblia. El primer pasaje de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Esperen, lo busco. Aquí lo digamos exactamente como está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú crees eso, tienes la capacidad de creer toda la palabra, toda. Si tú crees que en el principio, que Él era antes de ese principio, que Él es desde la eternidad y que Él fue el que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, tú tienes la capacidad de creer todo el consejo de la palabra de Dios. Y es necesaria para que nosotros vivamos una vida santa. Miren lo que dice, expresamos la dependencia del Espíritu Santo para vivir la vida santa de dos formas. Uno, aceptando humildemente y consecuentemente las Escrituras. La aceptamos toda, todo el consejo, todo lo que ahí dice. Me parezca, pero eso a mí me parece, no. Hay muchas cosas, miren, yo sé que Julie lleva muchos años en la vida cristiana, mi mamá, Aleja lleva unos cuantos años. Y no entendemos todo, ni el predicador más antiguo, ni el más sabio entiende todo el consejo de la palabra. Hay muchas cosas en las que todavía tenemos baches, en las que todavía como que, ay Señor, eso, pero no importa, yo te creo. Y eso para mí es suficiente. Tú lo dejaste aquí, y miren, puede que hoy no lo entienda. Yo le decía este fin de semana, ¿quién era? Que estábamos leyendo la palabra de Dios. Yo no me acuerdo si fue en el desayuno de damas. Estábamos leyendo la Biblia y yo decía, tan hermoso el Señor. Como un día revela una cosa, otro día otro. Hoy puedes leer un pasaje de la Biblia y decir, ay, no, yo no lo entiendo. Y mañana lo lees y lo entiendes. ¿Sabes por qué? Porque hoy no necesitabas esa luz. El Señor te quedaría dar esa revelación otro día, en otro momento. Pero tenemos que aprender a aceptar humildemente todo el consejo de su palabra. Toda su palabra, absolutamente. Que para ti y para mí, lo que diga la palabra de Dios sea nuestra regla. Por eso es necesario también buscar una Biblia confiable, ¿cierto? Porque lamentablemente se han hecho muchas alteraciones a la palabra de Dios. Se ha alterado. La Biblia dice, ay, de aquel que le quite le ponga. Y hay muchas doctrinas, muchas sectas, muchos lugares donde se le ha quitado la palabra de Dios. Es así, es real. Por eso hay que buscar unas versiones confiables, ¿cierto? Una Reina Valera 1960. Nosotros tenemos la congregación a la que vamos 1900, ¿qué? Julie. 1865, ¿sí? 1865. De 1865, si alguna quiere Biblia, yo le pido al pastor para que nos dé y se las regalamos. Entonces, por ejemplo, en la iglesia usamos la 1865, y aunque uno ve algunas diferencias, algunas palabritas específicas diferentes en la Reina Valera 1960, también es una más confiable, ¿cierto? Que esa nueva traducción viviente, ¿qué le quitan? ¿Y cómo acepto yo ese consejo si le quitan? ¿Cómo aceptamos esas si son adulteradas? Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No puede estar adulterada. Usted tomaría un chocolate que lo hicieron con leche de vinagre, o con algún ingrediente que pueda afectar tu salud. No, es lo mismo. Debemos leer la palabra de Dios, pero
pero confiable, donde yo esté tranquila de que esto que está diciendo es algo confiable. Entonces ese es el primer paso. Si tú todavía tienes dudas como con la Biblia, es que si la Biblia como que sí, como que no, hay que decirle, Señor, dame esa paz. Señor, ayúdame a confiar que esta es tu palabra, que este es tu consejo completo, aceptarla con humildad y amar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Si realmente deseamos vivir en el reino del Espíritu, debemos alimentarnos constantemente. ¿Y qué alimentamos? La mente. Y la alimentamos con la doctrina de la palabra, es decir, con la Biblia. Es una actitud hipócrita orar pidiendo victoria sobre los pecados y al mismo tiempo ser descuidados en cuanto a las lecciones que nos enseña la palabra de Dios. ¡Ay, Dios! ¡Eso está muy fuerte! Miren lo que dice. Es una actitud hipócrita. Orar pidiéndole al Señor, ay Señor, perdona mis pecados, todos mis pecados. Pero al mismo tiempo no importarme lo que diga la palabra de Dios, ni buscar el consejo, que es lo que es pecado para el Señor. O la leo, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso. No, no sé. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el coche de tu prójimo, nada de tu prójimo. Y yo decir, Señor, perdona mis pecados, pero cuando yo leo esto, ay, yo sí quiero esa casa de esa, y es que yo no sé por qué a ella le salió tan fácil y a mí no me ha salido. Codiciando lo que tiene mi prójimo. Sería una actitud muy hipócrita. Porque como que con mi boca confieso que sí, que realmente sí quiero vivir una vida de santidad para el Señor, que sí quiero obedecer al Señor, pero cuando yo llego a la palabra o cuando estamos acá, porque es muy fácil escuchar la palabra, ay, debería escuchar este mensaje, no, vea, como anillo el dedo para como anillo el dedo para esto. Y no lo tomamos para nosotras, ¿cierto? Ay, Señor, me estás hablando, Señor, estás hablando a mi corazón. Miren, la semana pasada habían hasta 12 personas conectadas. Hoy hay 2, 4, habemos 5 personas. Era estas 5 a las que Dios les tenía que dar esta palabra, les iba a dar esta palabra. Entonces, dice, es posible, empero, ser consecuente en cuanto a la recepción de la palabra de Dios sin la correspondiente actitud de dependencia del Espíritu Santo. Amén, se comía cucharadas. Dios dice, no a palabras, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ay, eso está muy bello. Isaías 66:2, miren lo que dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es decir, al que escucha la palabra, lee la palabra y siente que esa palabra hace algo en su corazón. Se deja ministrar por la palabra. Y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. O sea, el que respeta la palabra de Dios y que la tiene como su autoridad. Yo le decía ayer a mi esposo, ay, se nos acabó el tiempo. Yo le decía ayer a mi esposo, ay, no. Vea, si hay algo a mí que me quebrante el alma, la mente y el corazón, es cantar un himno, un coro, o leer la Biblia donde hable del perdón del Señor, del sacrificio de mi Señor por mí. Ay, eso a mí me da muchachas, eso a mí me parte el alma, la mente, el corazón, porque siempre pienso en mí como el hijo pródigo, como, ay, Señor, yo en la vida que viví, todo lo que hice, y tú tan misericordioso y tan bondadoso conmigo. Entonces, y no quiero perder eso. Algunos dirán, están tan chillones, ay, no me importa, a mí no me importa. Porque para mí ese es mi lado más humilde y más sencillo delante de mi Señor. Cuando reconozco que Él murió por mí, me siento como tan vil que Él hubiera hecho eso, me siento tan indigna de ese sacrificio. Entonces, debemos ser humildes delante de la palabra del Señor, y no solo cuando escuchamos la palabra, cuando la leemos, sino para vivirla, para hacerla una práctica en nuestra vida. Vamos a terminar este párrafo ya, hemos de acudir a la palabra de Dios en un espíritu de humildad y contrición, porque reconocemos que somos pecadores, que a menudo somos ciegos a nuestra propia pecaminosidad y que necesitamos el poder iluminador del Espíritu Santo en nuestro corazón. Todos los días decirle a mi Señor, yo frecuentemente le digo, yo soy oveja, tú eres oveja. Si tú eres hija de Dios, tú y yo somos ovejas. El Señor Jesús nos comparaba con las ovejas. Una vez dice el pastor Choy, usted le dice a otro pastor, usted, ¿por qué trata a sus ovejas así? Y dice el tipo, es que las ovejas es para dar lana. Atrevido. ¿Sabes por qué nos compara? Porque necesitan la guía todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, algunos aspectos con los que nos comparan, les voy a decir. Necesitan guía todo el tiempo. Necesitan al pastor todo el tiempo. Ellas no ven muy bien. Ellas no tienen mirada 20-20. Son miopes. Cortas de vista. Entonces, por la miopía, son muy torpes y se pueden desviar muy fácil y se tropiezan muy fácil. Ahí está aquí tal cual yo, y se tropiezan muy fácil y van por aquí y ella se va por otro lado. Entonces el Señor Jesús nos compara con ovejas porque necesitamos todo el tiempo su guía, todo el tiempo que Él esté ahí con nosotros, hablándonos, instruyéndonos para que nosotros podamos ir por el camino correcto, en la forma correcta, caminar correctamente, que no tropecemos y no nos desviemos.
Entonces, tan hermoso nuestro Señor. Pero debe haber mucha humildad en nosotros, porque si no, nos vamos a creer, no, si yo soy capaz, Señor, tranquilito, déjeme que yo me voy y yo soy capaz. Entonces, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias, Señor, bendecimos la vida de este varón, Señor, el cual tú usaste para escribir este libro y que nos has ministrado y nos has enseñado tanto a través de él, Señor. Definitivamente hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener un corazón humilde para buscarte, para escuchar tu palabra, para atender tu consejo, Señor, para ponerlo por práctica, por obra, Señor. Ayúdanos porque somos como la oveja. Somos torpes muchas veces, porque no podemos, Señor, discernir muchas veces, porque creemos que vamos por un camino correcto, pero no es así. Entonces, obra, mi Señor, obra en nuestra vida. Ayúdanos a caminar en integridad, Señor, y a obedecer a tu palabra, Señor. A amarla, a anhelarla, Señor, y a vivir tu palabra. Te lo pedimos.